Muchas gracias por acompañarme en esta serie de entrevistas en el espacio Carolina News, ahora también en YouTube. En esta ocasión tengo el gusto de entrevistar al doctor Ricardo Nachman. Él es jefe del Departamento de Medicina Clínica Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, adscrito al Ministerio de Salud del Estado de Israel. Así que muy buenas noches, doctor, y muchas gracias por brindarme este tiempo para concederme esta entrevista. Muchas gracias a ti. Doctor, esta entrevista quiero consultar sobre el estado físico y emocional de las personas que han sido liberadas, tanto en noviembre del 2023 como en estos últimos semanas que se ha llevado a caso esa liberación. No obstante, sí le quiero expresar que quiero hacerlo en el marco del respeto de la dignidad de las personas sin hablar casos específicos, pero sí conociendo detalles de qué es lo que está sucediendo con ellos y que también se puede pensar que están las personas que todavía son rehenes del grupo terrorista Hamas. Sí, bueno, o sea, una de las cosas que más sobresale cuando uno habla con personas que no están en el tema, ¿no? O que no conocen o no las conocen a estas personas que fueron liberadas hasta ahora, es el común denominador, es decir, wow, qué bien se los ve. Bueno, yo siempre digo que hay que tratar de no llevarse por lo que uno ve o por lo que uno cree que ve, ¿no? Sino por lo que realmente es. ¿Qué significa? Que sin entrar en, obviamente, como lo has dicho anteriormente, sin entrar en hablar específicamente de cada una de las personas puesto que me debo a la ética profesional y a los secretos de sumario, etcétera, están en estos casos. Eh, Vamos a hablar en forma general. Las personas que han sido liberadas hasta ahora, pensemos cómo una persona va a actuar después de haber sido liberado y estar en su casa, en su pueblo, en su ciudad, con su gente. ¿A qué me refiero? Estamos refiriéndonos a la euforia que uno tiene en esos primeros pasos después de haber sido liberado, de estar con sus familias, de estar con sus amigos, de estar de nuevo en su lugar de origen y libres de estas personas inhumanas que han perpetrado lo que perpetraron del 7 de octubre, ¿no? O sea, esta euforia es un producto de un estado psicológico muy normal en cuanto a estas circunstancias. Haberse liberado después de digamos, en esta última liberación, ¿no? Después de estar en más de 470, 80 días en condiciones infrahumanas, no puede uno esperar menos de que ver las sonrisas y los abrazos y los llantos de emoción, etcétera, etcétera, de toda esta gente. Las personas que fueron liberadas han pasado, si tomo un común denominador, ¿no? Han pasado por un estado crítico, inhumano, de preservación de ellos en lugares, digamos, en lugares muy, muy escondidos, sin estar en contacto con la luz del día, o sea, con el sol, teniendo en muchas oportunidades en una parte de las personas y en otras durante todo este tiempo con un estado de alimentación totalmente inhumana, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista también de la higiene, ¿no? Una higiene tremendamente mínima y a veces, bueno, menos que la mínima, o sea, bañarse una vez cada 2 semanas o cada 2 meses o 3 meses. El hecho de tomar un agua corriente también era algo muy escaso, ¿no? O sea, lo que se tomaba muchas veces agua salada o agua que, bueno, era prácticamente imposible de beber.
O sea, todo esto hace que estas personas que se las ven muy sonrientes, muy eufóricas, en un supuesto estado excelente, físico a lo mejor y psíquico, psicológicamente hablando, es obvio que no lo están en lo más profundo de la psiquis de ellos. Eh, Hay algunas de las personas que, bueno, eso por su físico, ¿no? Se las han visto normalmente bien. Y en otros casos, ¿no? El que ha conocido anteriormente a estas personas han podido, digamos, darse cuenta que han disminuido en una forma muy tremenda su peso, el peso corporal, y de aquellos que estaban en un peso corporal relativamente normal, la desnutrición era algo que era clave como resultado de los análisis médicos, ¿no? La falta de sol que trae la falta de vitamina D. La mayoría de las personas han vuelto con un estado bueno, muy pálidos, muy debilitados, muy debilitados, pensando en que uno no puede retribuirle su alimentación en una forma brusca, ¿no? Porque eso nos llevaría a tener otros problemas médicos para con estas personas que no comieron normalmente durante tanto tiempo. Un estado de salubridad en donde ellos han estado, a veces por encima de los túneles, muchas de las veces dentro de los túneles, en un estado muy terrible para vivir, para sobrevivir, digamos. Desde el punto de vista psiquiátrico, del punto de vista psicológico, yo no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero es tan solo con verlos y hablar con ellos y escucharles contar muchas de las cosas que han pasado un terror psicológico extremo, ¿sí? Respirar tus últimos respiros porque ya mañana no vas a existir. Nadie te quiere en el Estado de Israel, por ende nunca vas a salir de acá. Bueno, ya está todo arreglado, mañana salís. Y después a la noche o al otro día dijeron, bueno, lamentablemente no vas a salir. Cuando se sabía que no lo iban a liberar a ellos. O sea, en un momento dado que creían que iban a ser liberados, pero justamente no cada una de esas personas a las cuales se les prometía que iban a liberar, bueno, justamente con ellos decían, sí, te vamos a liberar, y de repente, sabiendo que no lo iban a liberar, bueno, no los liberaban, ¿no? O sea, con un estado de una tensión psicológicamente hablando de terror psicológico para con ellos. De acuerdo a las entrevistas que usted realizó la primera vez que se dio la liberación de rehenes, como fue en el 2023, en comparación a las dadas las últimas semanas, ¿se ha visto un desgaste tanto físico como emocional que ha llevado a los secuestrados al límite? Yo creo que bueno, digamos así, las personas que han sobrevivido, que están sobreviviendo todo esto, es como que, bueno, tienen una fuerza interior que hace que estas personas puedan seguir adelante por alguna razón muy específica, ¿no? Pero imagínate que muchas de estas personas, o ninguna de estas personas, sabían cómo había quedado el lugar donde fueron secuestrados. O sea, qué pasó con sus familias, qué pasó con sus amigos, qué pasó con el kibutz donde estaban viviendo. En algunas circunstancias, obviamente, les han mostrado películas, o sea, videos que ellos mismos, que los terroristas filmaron, donde les mostraban a muchos de los secuestrados lo que ellos habían hecho, toda clase de vejaciones, de asesinatos,
todo lo que han hecho y que, bueno, esto lo hicimos a tu madre o esto lo hicimos a tu familia, esto lo hicimos a la gente de usted. O sea, estas personas que han sobrevivido porque tienen una fuerza interior para decir, bueno, yo no puede ser que yo llegue esta edad de mi vida y voy a morir en cautiverio en una forma tan cruel, ¿sí? Muchos trataron de buscar la forma en pasar el tiempo entre cuatro paredes. Ahora, ¿qué son cuatro paredes? Son cuatro paredes de un cuarto normal de 9 metros cuadrados, ¿no? O sea, muchas veces había 3, 4, 5 personas en un metro y medio a 2 metros digamos, de la superficie, ¿no? Donde el hecho de ir a hacer sus necesidades es pedir permiso y esperar a veces horas para que les den el permiso y eran llevados a otros lugares como para en un lugar también no salubre, ¿no? Hacer sus necesidades de alguna que otra manera, inclusive siendo mujeres, haber hecho sus necesidades prácticamente enfrente de sus secuestradores para que no tengan ninguna opción de a lo mejor si se pueden llegar a escapar o no. Eso, por ejemplo, estando en las casas. Ellos han estado en casas muchas veces sin tener los habitantes de los lugareños, ¿no? En casas totalmente destruidas o en tiendas de refugios y bueno, también dentro de los famosos túneles que todo el mundo conoce, ¿no? Eh, Así es. Doctor, hablábamos de que una de las mujeres, con todo el acompañamiento que ha tenido a su alrededor, tanto físico, psicológico, ha manifestado que ella fue objeto en las primeras liberaciones que fueron las de noviembre, con este intercambio que se ha dado, lo cual se ha permitido que civiles, hago la aclaración, en muchos casos civiles, no soldados, como se ha querido también interpretar de que lo que se ha habido en un intercambio de soldados, que no, que es muy diferente. Ella manifestó de que ella fue víctima de violaciones. Sin entrar en detalles, doctor, por salvaguardar la dignidad. ¿Esto ha sucedido en otros casos de mujeres que ha tenido estas violaciones? Sí, sí. Bueno, estamos hablando de la mujer que es un poco el símbolo de la valentía, de la entereza y de lo increíble de Amit Suzano. Es una persona es increíble, una fuerza interior que lo he visto muy poco en mi vida y que llevo de años en este tema y bueno, en todo orden. Es una persona espectacular y ella salió a gritar, a gritar no para mostrarse a ella misma qué fue lo que pasó, sino también o específicamente o básicamente para poder seguir salvando a las mujeres, las chicas y las señoras que están aún en el poder de este grupo de terroristas. Y bueno, por ello, con una valentía muy, muy grande, ella salió a gritar por el mundo qué fue lo que ella pasó. Lamentablemente sí, o sea, hay distintos grados de violencia sexual, pero sí, obviamente lo han contado. Alguna en un mayor grado lo han contado, algunas en menor grado. Yo estimo que desde el punto de vista psicológico hay también una cierta barrera para poder contar todo lo que han pasado y me imagino yo que con el tiempo se va a ir descubriendo otras cosas, ¿no? Pero sí, sí, este acto violento, pero tan cruel que muchos grupos de defensa de la mujer se han callado la boca, ¿no? O han negado en un primer momento o se han callado la boca y nunca se han manifestado de una forma abierta, gritando en el mundo entero
salven a las mujeres, están siendo maltratadas desde todo punto de vista en general, del punto de vista sexual en particular, ¿no? Estoy hablando de los movimientos de lucha a favor de la mujer en todo el mundo. Se han callado demasiado la boca. Y me encantaría también hablar de lo que has comentado hace instantes sobre el intercambio de personas aquí, ¿no? Estamos hablando, para que la gente entienda, estamos hablando de un intercambio entre secuestrados salvajemente, en su mayoría civiles, con la liberación de terroristas que estaban presos en las cárceles de Israel por haber perpetrado asesinatos de decenas de personas inocentes, ¿no? En ataques terroristas dentro y fuera de la zona donde ellos viven. O sea, es un intercambio y no es tampoco uno a uno, es uno contra 50, 80 o 100 terroristas que han sido liberados, que fueron juzgados con las normas de juicios que hay en el mundo entero, ¿no? O sea, no es que han sido apresados y ya lo metieron en la cárcel y ya está. No, fueron juzgados con pruebas, etcétera, etcétera. Y bueno, de eso estamos hablando. Sí, Y y doctor, vale mucho la pena, vale la pena recalcarlo. doctor, y que inclusive usted en muchos casos tuvo que efectuar las autopsias a los cuerpos de las personas de los atentados que hicieron estas personas que han sido liberados. Sí, totalmente, totalmente. Estamos hablando de, bueno, de los últimos 20 y pico, 25 años, ¿no? O sea, sí, estamos hablando de muchos atentados del pasado de Israel. Doctor, con respecto a lo que han podido evidenciar en estas personas liberadas en estos últimos días, también se ha visto casos donde usted contaba que la parte psicológica, el aferrarse a la vida, es lo que los ha logrado sostener. Pero también he leído que muchos de ellos tienen todo un acompañamiento casi de 24 horas porque su condición está débil que inclusive podrían atentar contra su vida. Bueno, lamentablemente yo he hecho el examen de dos personas que han sobrevivido el ataque feroz contra los participantes de la fiesta de Nova, que en este último tiempo se han suicidado, ¿ok? O sea, sí, digamos, mi función aquí, desde el punto de vista forense, es una función que es muy, muy importante, pero bueno, no es más importante que la primera parte del tratamiento que ellos reciben. O sea, el Ministerio de Salud de acá ha creado un protocolo de revisación de estas personas liberadas, en el cual contemplan en primer lugar el estado, haciendo lo que se llama un triage, es el estado físico y psíquico de cada una de las personas, son traídas a 6 centros médicos de los más importantes de Israel. Bueno, son dirigidos por con distintos pensamientos, ¿no? A qué hospital se lo van a llevar. Y se ha decidido a qué hospital van a llegar cada una de las personas liberadas. Entonces, se los llevan a un hospital, se los revisa en una forma general, físicamente, está acompañado del punto de vista psicológico por grandes especialistas del área de la salud mental, trabajadoras sociales, psicólogos, psiquiatras. Entonces, bueno, en una segunda etapa, ¿no? Entramos nosotros, o sea, yo como médico forense, que entiende en el tema, o sea, acompaño en esta resolución del Ministerio de Salud para con cuándo voy a entrar yo en mi actividad como médico forense. La medicina forense en este momento puede esperar que la persona ya esté más estable del punto de vista físico, pero no menos importante del punto de vista psicológico. Así he esperado
24, más de 24, ¿no? O sea, he entrado en actividad a las 48, a las 96 horas, incluso hasta 6, 7 días, ¿no? De haber entrado el liberado, la liberada, haber sido liberado, ¿no? Y haber entrado en el hospital para que yo pueda entrar y conversar y tomar notas y revisar a estas personas. Es muy entendible y es muy importante. Están con un acompañamiento de, bueno, de 24 horas, los 7 días de la semana. Gracias a Dios, las últimas personas, las últimas víctimas secuestradas, liberadas, han sido ya, digamos, sacados de los hospitales, han llegado a sus casas, lo que no significa que todo ese acompañamiento profesional se terminó. Al contrario, recién empieza. Toda la Doctor, euforia que hablábamos en un momento determinado, no, la euforia va decreciendo y van entrando en un estado en el cual, bueno, tienen que vivir ahora una realidad que se les fue privada durante un año y unos meses. doctor, agradecerle el tiempo que me está concediendo, pero también le quiero preguntar, ¿qué pasa con los familiares que todavía esperan secuestrados? Que también fueron Wow. secuestrados. Bueno, los familiares de aquellas personas que están secuestradas, digamos que se las toma como también personas secuestradas. O sea, tienen un acompañamiento determinado por cuerpos especiales de lo que sería la salud mental, un acompañamiento con oficiales del ejército, que esa es su función, día y noche, acompañar a las familias como para poder sostenerlas de alguna que otra manera, sostenerlas de todo punto de vista y poder acompañar en este momento que, bueno, es tétrico, ¿no? Es tétrico el hecho de estar esperando si va a haber una liberación, si esta vez es el familiar de esa familia que va a ser liberada, si van a tener que esperar, si se va a seguir con este cese del fuego y bueno, las determinaciones políticas van a influenciar de una manera mejor o peor. Bueno, pendiente de lo que puede estar pasando. Son familiares que están en una agonía interminable, ¿no? Hasta que no reciban a sus familiares aquí en Israel, ellos van a estar en ese estado, ¿no? Un estado de agonía total. Doctor, muchas gracias por darme esta entrevista, por ponernos en contexto para saber la realidad, porque lo que el grupo terrorista Hamas hizo el 7 de octubre todavía para muchas familias no ha terminado y la recuperación todavía apenas empieza en muchos casos. Y también de las Seguro. personas que fueron que fueron víctimas también están en un proceso. O sea, el 7 de octubre el grupo terrorista jamás lo hizo, pero todavía en muchos casos, como decimos, está a flor de piel. Totalmente. Y estos familiares, estas víctimas que han sido liberadas y los profesionales que los están tratando, que hablan de un tratamiento prolongado, una recuperación, ¿sí? Una rehabilitación, la rehabilitación no va a poder empezar, ¿sí? Y tener su máxima expresión, y ellos lo han dicho todos, ¿sí? Sin haber recibido a hasta el último secuestrado, vivo y muerto. Muchas gracias, doctor. Esperemos que pronto sea esta de liberación para que las familias que todavía tienen secuestrados, porque todavía en este grupo son 33, pero todavía hay 65 personas Sí, no se sabe cuáles de ellas están vivas o cuáles ya no lo están. Necesitan que sus familias cierren ese círculo. Por eso es tan importante de que todos vuelvan. Así que seguro. muchas gracias, doctor. Acabo de conversar y me dio la entrevista el doctor Ricardo Nachman. Él es jefe del Departamento de Medicina de Clínica Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
adscrita al Ministerio de Salud del Estado de Israel. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.